Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aún con nuestras luchas, ¿verdad? Pero aquí estamos. Aún con nuestros gigantes, ¿verdad? Pero aquí estamos. Aún con nuestras tribulaciones, aún con nuestras enfermedades, aún con nuestros problemas familiares, aún con nuestras luchas interiores, aún con todo, aquí estamos. Y lo mejor de la historia es que el Señor nos recibe siempre con los brazos abiertos. A Él no le importa lo sucio que vengas, a Él no le importa lo derrotado que vengas, solo le importa que vengas, fíjate, y Él se va a encargar de bendecirte, de llenarte, de esperanzarte, de darte ese aceite necesario y que te hace falta para seguir luchando, para seguir viviendo. Porque, Señor, fuera de ti, ¿a dónde iremos? ¿Qué hay fuera del Señor, hermanos? No hay nada, no hay nada. Lo importante hoy es estar aquí, cantando, alabando y escuchando su palabra. Año 1945. Un pastorcito con un rebaño de ovejas allá en la Palestina de aquellos años, dice que al recoger a sus ovejas se dio cuenta de que le faltaba una y como buen pastor dejó a las 99 y se fue en busca de la oveja perdida. Dice la historia, que es una historia verídica, que aquel pastor, buscando, llegó a una zona montañosa del desierto y había unas cuevas y el pastor pensó que quizá su oveja perdida se había caído en una cueva. Como estaba muy oscura y para comprobar la distancia y si se escuchaba algún sonido de la oveja al fondo de la cueva, dice la historia que tiró unas piedrecitas a la cueva y escuchó un sonido ting como metálico. Intrigado el hombre descendió al fondo de la cueva y encontró, fíjate, unas vasijas de barro, unos cilindros de barro. Aquel hombre no era consciente de lo que acababa de encontrar. Acababa de encontrar los manuscritos que hasta hoy no han sido superados en antigüedad y las partes de la Biblia más antiguas que nunca se descubrieron y que supusieron toda una revelación del texto bíblico, lo que después se dio en llamar los manuscritos del Mar Muerto, las cuevas del Qumran. Aquellos tesoros de incalculable valor fueron preservados por más de 2500 años en frágiles cilindros de barro. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en frágiles vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y tú y yo, como frágiles vasos de barro, tenemos un tesoro, hermanos, de incalculable valor, que tenemos que saber preservar, que tenemos que saber compartir. Y tenemos que saber hacerlo, hermanos, preservarlo, compartirlo, aún a pesar de nosotros mismos, de nuestra condición y de cómo nos podamos encontrar. Dice 2 de Corintios 4:7, lo hemos leído, pero dice después el 8, que estamos atribulados quizá en todo, pero no angustiados, que estamos quizá en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, hasta derribados, pero no destruidos. Y es que nuestro Dios, hermanos, es un Dios que se complace en restaurar almas quebradas. En el antiguo Israel, esos pastorcitos como el que mencionábamos al principio, los pastores, muchos de ellos eran músicos. Sabéis que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo de cantores. Pues los pastores tenían flautas y como pasaban tanto tiempo cuidando por ahí los rebaños, de tanto en tanto
A muchos pastores les gustaba tocar la flauta, ¿verdad? Y de tanto en tanto la flauta se caía y la flauta se quebraba. Se quebraba. Cuando los pastores pastoreaban a sus rebaños cerca de corrientes de aguas, donde crecían cañaverales con los que poder hacerse flautas, cuando una caña se quebraba, la acababan de partir y la tiraban, porque había otros cañaverales por allí cerca. Pero cuando había pastores que en lo profundo del desierto no había agua y por tanto no había cañaverales y solo tenían una flauta y por desgracia la flauta se quebraba, el pastor no la tiraba. No, era muy preciada para tirarla. El pastor la restauraba y cogía un poco de aceite y con su propia saliva empezaba a untar la quebradura donde estaba resquebrajada, empezaba a untar con aceite y poco a poco la poca savia de la caña unida al aceite lograba tapar aquella herida, ¿verdad? Y la flauta podía seguir sonando. Quizá ya no sonaba igual, pero seguía sonando, había sido restaurada. No quebraré la caña cascada, nos dice el Señor en Isaías, ni apagaré el pábilo que humeare. Y las lámparas de aceite, sabéis que en las casas más toscas, en las casas más pobres, voy a echarle un trago con permiso al agua. En las casas más pobres, las lamparitas eran de barro cocido y claro, tenían un recipiente para el aceite, el orificio por el que salía la mecha, y cuando el aceite, cuando la lámpara tenía mucho aceite, pues lógicamente la mecha prendía y daba mucha luz. Pero cuando se iba acabando el aceite y la lámpara, la mecha de la lámpara ya no podía estar empapada en aceite, empezaba a echar, en vez de luz, empezaba a echar humo, porque al no tener aceite empezaba a quemar la propia mecha. Y cuando la propia mecha quemaba, en vez de luz hacía todo lo contrario. Empezaba a humear. El Señor nos dice que nunca quebrará la caña cascada y que nunca apagará el pábilo que humeare. Y aún en la situación más complicada, más difícil, aún en problemas que parece que se te cronifican en el tiempo y que te acompañan ya durante toda la vida, aún en esas circunstancias, el Señor te dice: ánimo, adelante, es posible, siempre podemos superar, siempre podemos ser restaurados. En el Señor todo es posible. No hay herida que Él no pueda vendar, no hay resquebradura que Él no pueda restaurar, no hay dolor que Él no pueda sanar. Pero para que eso ocurra, hermanos, tú y yo tenemos que ser capaces de poner delante de Él todo aquello que nos angustia, que nos oprime, todo gigante que se levanta contra lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Tenemos que tener la valentía de ponerlo delante del Señor y decir: Señor, yo no puedo, ayúdame. Porque, ¿sabes? Tenemos un Dios que no es un Dios de posibles. Claro que no. Lo posible te toca a ti. Dios es un Dios de imposibles. Y cuando tú ya no puedes, empieza el trabajo de Él. Pero Dios nunca va a hacer su trabajo, nunca, si antes tú no haces el tuyo. Por eso a ti y a mí nos toca examinar nuestras vidas, nos toca examinar las intenciones de nuestro corazón, nos toca valorar cómo estamos viviendo y nos toca reconocer aquello en lo que no le estamos honrando, para ponerlo delante de Él y pedirle que nos cambie, que nos transforme, que nos vaya haciendo poco a poco conforme a la imagen que Él tiene de ti y de mí. Y entonces ese frágil vaso de barro va siendo moldeado conforme a su imagen. ¿Amén? Amén, hermanos, claro que sí. Y qué bueno que estamos en el taller del Maestro. Y aún con dolor, porque ser moldeado, sobre todo si el barro está endurecido, pues como que de pronto duele un poquito, ¿verdad?
Pero qué bueno que el Señor nos tiene ahí, que no se olvida de nosotros y que quiere siempre completar la obra que un día comenzó. Bueno, hoy quisiera hablaros, cómo no, de la familia, cómo no. Y yo soy de aquellos que opina, hermanos, que Dios se complace en utilizar frágiles y toscos vasos de barro para demostrar en él su poder y su excelencia. Dice Corintios que no somos competentes por nosotros mismos y que nuestra competencia proviene de Dios. Aún el pueblo de Israel, cuando fue elegido, eran un puñado de esclavos. No era el pueblo ni más guapo, ni más valiente, ni más numeroso. No, era un miserable puñado de esclavos, ¿verdad?, a los que Dios quiso derramar sobre ellos su bendición y a los que convirtió en todo un proceso, en la monarquía más grande de todos los tiempos. Dice Job capítulo 8, si tú de mañana buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, luego se despertará por ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job capítulo 8, una promesa para ti y para mí. Porque en esta vida, hermanos, lo importante no es cómo empiezas, lo importante es cómo acabas. Lo importante es que tú y yo, llegado el final de nuestros días sobre esta tierra, al igual que el apóstol Pablo, podamos declarar: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en esta carrera de la vida, hermanos, no estamos solos. Tenemos una familia. Todos tenemos una familia, sea que estemos casados o no. El que no está casado tiene unos padres, probablemente unos hermanos. Todos tenemos una familia. Y cuando los trabajos se acaban, hermanos, cuando el ministerio se acaba, aun cuando los hijos se van a formar sus propias vidas, lo que debe de permanecer a tu lado es él o aquel o aquella con la que un día, quizá muchos años atrás, firmaste un pacto de fidelidad hasta que la muerte os separara. Y cuando dos viejitos cogidos de la mano pueden mirarse a los ojos, probablemente la única parte de su cuerpo que no se deteriora con el paso del tiempo tanto, aparentemente, ¿verdad? Y cuando pueden recordar todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo levantado, aquellos seres que cuando empezaron su relación matrimonial no estaban, no existían, y por la gracia de Dios pudieron salir, pudieron vivir sus vidas, pudieron fundar sus familias. Y cuando esos viejitos cogidos de la mano, quizás sin muchas fuerzas, pero con tanto que recordar, con tanto por lo que dar gracias, digo, cuando esos viejitos llegan al final de sus vidas, probablemente han llegado al final del primer ministerio que Dios le dio a todo hombre y a toda mujer, el ministerio a la familia. Qué bueno, hermanos, tener familia. Qué triste no tenerla, ¿verdad? Qué triste llegar a viejito y no tener una mano amiga que te acaricie, y no tener unos ojos cómplices que con solo mirarlos ya sabes lo que hay, porque es mucho lo vivido, lo amado, lo sufrido, lo superado, lo disfrutado. Que nunca nos ocurra, ¿verdad?, como le ocurrió a Rockefeller, uno de los hombres más ricos de su tiempo. Y aquel hombre, cuando murió, pues, claro, todos querían saber qué ocurría con tanto dinero como el hombre dejaba, ¿verdad? Y en la rueda de prensa, cuando le preguntaron a los administradores de toda la inmensa fortuna de aquel hombre, porque querían saber, cuando le preguntaron ¿cuánto dejó?, ¿verdad?, el administrador respondió: lo dejó todo. No se llevó nada, lo dejó todo. Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee.
si